Entonces, bueno, esto ocasionó un sentido de que el autoconsumo, que quienes tendrían hasta 5 hectáreas, bueno, recibían un pago de hasta 1.500 pesos o 1.300, dependiendo de las hectáreas que tuvieran. Hay un estrato de transición que recibía 750 pesos por hectárea, y finalmente había un estrato comercial que recibía 450 pesos por hectárea, y se supone que no debía repasar 20 hectáreas o hasta 50 hectáreas de temporal. El programa en sí, lo que en la práctica lo que hacía es que, bueno, el dinero que recibían los productores tendrían que invertirlo en algunos conceptos que marcaba el programa, que eran desde capacitación y asistencia técnica agrícola, fertilizantes, semillas, hasta pago de servicios y adquisición de combustibles, y obviamente con todos los elementos o subconceptos, que marcaba el programa. Había ciertas facilidades, por así decirlo, para algún estrato que para otros. En el caso de cómo acreditaban ellos o cómo comprobaban el pago, bueno, solamente para los del estrato autoconsumo era la carta de declaración del productor bajo protesta de decir verdad, y con eso justificaban. Y para el resto también, pero esto ocurrió para el primer año, y los años posteriores, ya para el estrato transición y comercial, les pedían de preferencia factura. Bueno, todo esto del programa, les menciono que nace obviamente en el marco de Procampo, que era el programa que le había antecedido, y fue bastante conocido que pues, Procampo pues, no logró, aunque se implementó durante 20 años y hubo una fuerte inyección de presupuesto, no logró sus objetivos, bueno, desde el punto de vista, quienes criticamos la parte académica, aunque desde el punto de vista oficial, bueno, obviamente el programa en su medida cumplió para el objetivo que se le fue concebido, ¿no? ¿Qué hice en términos prácticos? El trabajo consideró, una complementariedad metodológica, en el sentido de, bueno, tratar de abarcar todos los aspectos en cuanto a información que hubiera y formas de obtenerla, pues para lograr tener algo un poco más concreto y complejo de lo que pudiera ser la parte esta del programa, ¿no? Entonces, inicialmente se analizaron cuantitativamente las bases de datos y resultados oficiales, tanto del programa productivo, tanto a nivel nacional como para el estado de Veracruz. Y por otra parte, aunque no separada, bueno, se realizó un trabajo etnográfico que exploró todas esas cuestiones que les comento del programa, pero además también las relaciones entre el Estado, los implementadores del programa y los beneficiarios, ¿no? Entonces, todo este trabajo se realizó de noviembre de 2016 a diciembre de 2019 aproximadamente. Las bases de datos se analizaron tanto en su situación inicial y final, que fue el 2014 y 2018, y fue pues de alrededor de 2 millones de beneficiarios en todo el país, de datos que se analizaron, y pues básicamente se consideraron elementos como número de beneficiarios, montos de apoyos y la superficie apoyada, que era lo que nos arrojaba la base de datos oficial, y se consideraron obviamente esto dentro de los estratos que les comentaba inicialmente, que era autoconsumo, transición y comercial. Bueno, para analizar todo esto, bueno, los casos fueron los estados del país, para el caso de la base de datos a nivel nacional, y en el caso para el estado de Veracruz, bueno, consideramos los 212 municipios. ¿Cómo analizamos los datos? Bueno, todo teniendo esta información de los 2 millones de beneficiarios en el caso del país y alrededor de 120,000 en el caso del estado de Veracruz. Bueno, para eso primero, bueno, hicimos un análisis exploratorio de datos, y con la finalidad de tener una sistematización de la información, apliqué 2 técnicas multivariadas. Una consistió en un dendrograma y la otra consistió en una prueba llamada K-medias. ¿Para qué me sirvieron estas técnicas multivariadas? Bueno, para identificar en su caso grupos de estados y grupos de municipios que se parecieran de acuerdo a las variables o los datos de las variables que metía al software, ¿no? Entonces, todo esto me dio obviamente estadísticas descriptivas de los estados y de los municipios, pero también
qué estados y municipios pertenecían a los grupos que hice con estas técnicas, y bueno, esto era en relación con la distribución, obviamente, de los estratos de producción, que era autoconsumo, transición y comercial, y de las variables, obviamente, que se consideraron. Entonces, esto como les comenté, lo hice para la situación inicial y final del programa, y los datos que se utilizaron fueron básicamente del ciclo primavera-verano, que es donde se concentra más del 80% de apoyo para los agricultores. Y el trabajo etnográfico, se realizó un análisis de interfaz social centrado en el actor, y se consideraron hasta los actores locales o como sujetos del desarrollo, destinatarios del programa, como parte principal de todo este trabajo que hice. También consideramos a los encargados del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural, los CADER, que era parte de la estructura de la SAGARPA, o es parte de la estructura aún de SADER actualmente, y quienes operaban, pongo operaban porque cuando estaba la SAGARPA sí operaban ellos el programa. Ahora, bueno, ocurre algo que ya más adelante voy a ir detallando el por qué ahora ya no. Y bueno, en su momento, los jefes del CADER fueron los actores que pues estaban más cercanos, por así decirlo, a los actores locales o a los agricultores. Y otro elemento también para considerar en todo esto fue el Estado, en el sentido del programa en sí, y más que nada de toda la parte de las evaluaciones de diseño y de resultados que realizaban el programa, la Secretaría del programa. ¿Cómo se dio el acercamiento con los agricultores? Bueno, a través de este jefe de CADER se logró el contacto a través de con los agricultores, y pues bueno, este trabajo etnográfico arduo consideró diferentes técnicas y herramientas, ¿no? Y que se sistemáticamente se realizaron tanto desde noviembre hasta diciembre del 2019, y bueno, fue a través de entrevistas formales, a profundidad, informales, historias de vida, observación participante y por supuesto recorridos en las parcelas de los agricultores, bueno, con la finalidad de tener la mayor información posible, ¿no? Y en cuanto al jefe de CADER, bueno, realicé varias entrevistas directamente con él, cara a cara, que es donde me platicaba él todo lo relacionado al programa, y bueno, otras cosas que fueron emergiendo desde la óptica en que yo miré todo este escenario. Y bueno, él era una autoridad prácticamente de la Secretaría, y que tenía mucho peso en lo que ocurría ahí en el contexto, entonces fue muy importante para la realización de ese trabajo. Y finalmente, pues revisé obviamente los informes de diseño, operación y resultados del programa, ¿no? En la práctica lo que hice fue tratar de encontrar las relaciones que hay entre el Estado, quienes operan el programa, o los implementadores o aplicadores, y pues los actores destinatarios. Hubo elementos, obviamente, desde el punto de vista teórico y conceptual que se consideraron, pero antes de llegar a ese punto quiero comentar los otros elementos de tipo teórico, en el sentido de la política, de cómo se ha desenvuelto toda esta cuestión. Entonces les voy a comentar. La relación entre el Estado, que era lo que nos interesaba, con la población rural, siempre ha sido un tema de discusión importante, y desde muchas perspectivas, obviamente desde lo teórico a lo ideológico, vemos los movimientos sociales, por supuesto, pero también desde lo político, ¿no? Y va en el sentido de cómo se configuran estrategias que legitiman o que intervienen para el desarrollo por parte, obviamente, del Estado. Hubo muchos elementos históricos importantes, por ejemplo, desde el punto de vista, ahorita que menciono intervención, por ahí de los años 70 y 80, pues hubo una fuerte carga hacia el aumento de las intervenciones y de la implementación de recursos públicos, por supuesto, y obviamente estaba muy, muy enfocada para revertir la reducción del crecimiento de la producción agrícola en ese momento, ¿no? También obviamente ocurre toda esta parte de la transición, o transitar hacia la liberación económica durante el sexenio aproximadamente del 83 al 88, que era de Miguel de la Madrid, y obviamente pasamos a lo que muchos le llamaron el proceso de cambio estructural del sector agropecuario, donde, bueno, en su momento se negoció también el Telecán, y pues fue durante el sexenio de Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, aquí les menciono todo esto porque en México un aspecto importante que se considera obviamente en el diseño de las propuestas para el medio rural es el sistema y régimen político, ¿no? Entonces, cada presidente que llega con su carga de estructura, programática,
y esto va cambiando dependiendo de el sexenio, ¿no? Y el sistema, el régimen y el sistema, perdón. Y esto, claro, lo vemos con la nueva política actual, que bueno, ahorita lo voy a retomar más adelante. Pero bueno, todo esto ya documentado, pues deja graves tanto en la economía y el tejido social, y bueno, tendría que ver básicamente con una desarticulación social, política y productiva, y obviamente un empobrecimiento de la mayoría del pueblo y estancamiento de la economía, que bueno, que con el nuevo gobierno fue bandera para pues, lograr posicionarse actualmente en el poder, y bueno, la agricultura se polarizó, obviamente, trajo consecuencias también en ese sentido, y en la agricultura se polarizó entre los agricultores, y obviamente propició, por supuesto, un marco institucionalmente y socioeconómico favorable para, por ejemplo, la agricultura comercial y exportación, principalmente en el norte del país, y obviamente un rezago mucho mayor en la agricultura familiar, ubicada obviamente en el sureste del país, y que, insisto, eso también parte del discurso del actual gobierno, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó después? Bueno, posteriormente de estos programas que emergieron en el contexto del Telecam, bueno, enfrentaron inicialmente el reto de compensar las pérdidas que se esperaba que tuvieran los productores por la apertura comercial, y esto obviamente fue en el contexto del programa que le antecedió. Yo, bueno, no diría programa que le antecedió porque prácticamente cambiaron de nombre, ¿no? Pero bueno, fue durante Procampo. Y fue una política, obviamente, de fomento productivo que ofrecía apoyos directamente y que los captaban básicamente los agricultores más solventes, ¿no? Entonces, se benefició bastante la agricultura, obviamente, en el norte del país, y ya, como comenté en la diapositiva anterior, pues en el caso del sureste, pues el escenario fue distinto. No comento que una u otra cosa haya sido positiva, sino fue el escenario que ocurrió en su momento, ¿no? Pero ¿qué más? Pues ya los programas de ahí en adelante siguieron la lógica de los promotores de libre comercio y el gasto, pero algo interesante que el gasto público en la agricultura pues favoreció a los productores medianos grandes, ¿no? Aquí algo importante que voy a seguir mencionando más adelante es el gasto público, y ahorita les voy a mencionar por qué. Bueno, posterior a todo eso, bueno, el discurso ahora que es que ya somos antineoliberales, pero bueno, el gobierno actual apunta hacia un modelo de desarrollo que se supondría priorizaría problemáticas emergentes como la social y la económica, y que tendría el fin con el bienestar y desarrollo humano, ¿no? Entonces, y esto pues obviamente es transversal, entonces estaríamos pensando que incluso en programas de tipo social, pues ya no sería la parte económica la que premiaría encima de la social y humana, sino en términos de viceversa, ¿no? Y bueno, y todo este esquema del gobierno actual pues se da a través de 30 proyectos y programas prioritarios que se implementan, y muchos de ellos pues son del sector agrícola y que son manejados actualmente de la actual secretaría que se llama Secretaría de Bienestar. Otros autores pues, nos documentan que, bueno, sí hay toda una intención por apuntalar todo esto hacia el bienestar y desarrollo humano, pero bueno, dicen que continuará presente el poder real del bloque hegemónico que pues ha gobernado al país desde hace varias décadas, ¿no? Entonces supongo más que se relaciona a toda la situación económica no favorable que se propició desde su momento y que ahora está repercutiendo al contexto actual. Bueno, aquí lo que les comentaba del gasto público es una cuestión también que importante en este trabajo, porque cuando nos damos cuenta que los programas no están incidiendo como debe de ser, por así decirlo, en la realidad, nos preguntamos por qué. Una de las respuestas iniciales que pudiéramos tomar fácilmente, decir, oye, pero si se le está invirtiendo al menos en los últimos 7 años más recursos al componente social o al gasto público destinado a los programas sociales, ¿no? Entonces, y aquí en esta gráfica que les muestro nos damos cuenta que cómo ha ido evolucionando, y efectivamente, por ejemplo, al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue uno de los años donde más invirtió gasto público al sector social, ¿no? Pero fue también el año donde nos dimos cuenta que pues no habíamos mejorado mucho las cosas y que al contrario habían empeorado un poquito más. Pero incluso ya para el nuevo gobierno, y por ejemplo les muestro el programa especial concurrente de este año, pues nos damos cuenta que alrededor de
más de 5.000 millones de pesos pues están orientados hacia la parte social, ¿no? Entonces nos sigue preocupando también cómo programas que tienen importancia presupuestaria pues pueden tener un mínimo logro de resultados sociales, ¿no? Entonces aquí básicamente quienes se llevan la mayor parte del presupuesto, si no ven, que está en color anaranjado, sería la Secretaría del Bienestar, que tiene también a cargo varios programas que se desarrollan en el sector rural, y pues también la grafiquita, el color verde, que tiene que ver con agricultura y desarrollo rural, que bueno, al parecer para este año ya no va a existir todo este presupuesto, solamente supongo que seguiría el de bienestar. Bueno, pues aquí todo este rollo es que los programas se han orientado a la producción y los apoyos e incentivos, y pues no ha tomado en cuenta los actores sociales involucrados, ¿no? Entonces, pareciera sencillo, y recuerdo exactamente un documento por ahí de la doctora Villarreal donde comenta que cómo es que se cree que pareciera que toda esta visión de los programas es lineal, que quiere decir que hay alguien que les da dinero a la gente se supone que invierte, y esa inversión se supone que les va a dejar ganancias, ¿no? Pero no es tan sencillo todo ese proceso, ¿no? Entonces, todo este contexto que les digo es en ese sentido, de decir, bueno, ok, sí se han orientado a la producción, pero ni eso han resuelto, ¿no? Y esto ha contribuido a que comúnmente, obviamente, se separe la política en la implementación, los resultados, y obviamente en otro aspecto importante que es la evaluación, que es donde también yo me voy a centrar. Obviamente tampoco toda esta visión de los programas o del tipo de evaluación no considera obviamente a todos los actores que están interviniendo en el proceso. A mí me correspondió obviamente visualizar al menos desde mi óptica a 3 actores principales, pero obviamente hay toda una gama de actores que están interactuando en la aplicación de los programas, y que a veces en algunos casos se vuelven intermediarios, y que son los que están ocasionando que se redireccionen elementos no planificados que se dan en el diseño de las políticas. En el sentido de lo que les comentaba en las diapositivas anteriores, bueno, utilizamos la óptica, o se utilicé la óptica del enfoque centrado en el actor, porque, bueno, habría que concentrarse en los mundos de vida y los proyectos entrelazados de los actores, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todas estas personas a los que yo les pongo aquí como actores sociales tienen mucha capacidad tanto para conocer y evaluar situaciones problemáticas, organizar respuestas apropiadas, y en ese sentido tendríamos que explorar qué estaba pasando en la realidad con la implementación de este programa, ¿no? Entonces el enfoque centrado del actor nos ayuda a entender todo esto, ¿no? Y también nos interesaba encontrar dónde están comprometidos por diferentes estrategias de subsistencia, intereses culturales y pues trayectorias políticas que están ocurriendo en ese contexto, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la utilidad del enfoque centrado en el actor, ¿no? Bueno, se basa en que nos obliga a indagar hasta dónde tipos específicos de conocimiento, perdón, experiencia, pues son influidos y configurados por efectos del poder, por las relaciones sociales, por marcos culturales y también por procesos psicológicos, ¿no? Entonces, todos estos elementos, que no voy a ahondar en específico, todos estos elementos nos sirvieron de marco para llevar una óptica diferente a la realidad y tratar de encontrar todo lo que pasa. ¿Y por qué? Bueno, porque dentro de toda esta cuestión de los conocimientos, experiencias que son generados, pues hay que saber hasta dónde los mundos de vida de los actores específicos son relativamente autónomos, o se colonizan por marcos ideológicos, institucionales y de poder más amplios, ¿no? Entonces, y entendemos aquí los mundos de vida, porque los mundos de vida incluyen estas acciones y los significados y cómo se están dando interacciones entre los actores con otros actores también. Entonces esto nos iba a ayudar a entender lo que pasaba, por ejemplo, en este momento de aplicación del programa. Y como les mencioné hace un momento, era otro elemento importante de todo esto, era la agencia. Hablamos de que los actores sociales tienen agencias, y de acuerdo, bueno, Alon dice que se refiere a la capacidad de conocimiento, la capacidad y la integración social asociada con los actos de hacer y reflejar, que el impacto sobre la forma de uno mismo y las acciones e interpretaciones de los demás, ¿no?
Entonces, estamos hablando de actores, pero no simple actores como categorías sociales, sino estamos hablando de actores que tienen agencia, ¿no? Entonces, toda su capacidad de hacer y de pensar y de tomar decisiones, pues obviamente nos daban elementos para tratar de encontrar qué es lo que pasaba en la realidad. ¿Por qué es un análisis de interfaces sociales centrado en el actor? Porque, bueno, los programas constituyen interfaces sociales. Y cuando hablamos de interfaces sociales, bueno, una interfaz social es un concepto importante dentro del enfoque centrado en el actor. Y cuando hablamos de las intervenciones, en este caso de los programas, deberíamos de pensar que desde esta perspectiva, las intervenciones desde el enfoque centrado en el actor deben analizarse pues como un proceso en movimiento socialmente construido, negociado, experiencial y creador de significados. Y aquí es donde se justifica la parte inicial de lo que les comentaba, ¿no? No simplemente la ejecución de un plan de acción ya especificado y con casi resultados de comportamiento esperado, ¿no? Esto parece aventurado, pero créanme que, y está ya bastante documentado, y por ejemplo, Procampo en las evaluaciones oficiales, pues siempre dijeron que funcionó, que cumplió su objetivo, que logró sus metas esperadas. Entonces, nunca hubo una crítica directamente desde ese punto de vista, desde el Estado, por así decirlo, y es lógico, ¿no? Porque es un programa que implementa el gobierno, pero desde la versión académica, obviamente, hay una infinidad de trabajos que incluso especifican una parte importante de todo esto, ¿no? Entonces, a veces ya incluso antes de que se termine de implementar el programa, perdón, ya se sabe qué es lo que pasó y pues, obviamente lo que hacen es reflejar prácticamente los aspectos positivos. Entonces, bueno, aquí el asunto interesante era ver la intervención como una realidad múltiple compuesta por percepciones culturales e intereses sociales, pues que difieren más que nada, ¿no? Y obviamente también que en el sentido ocurren forcejeos sociales y políticos que dan lugar no solamente obviamente con un actor, sino con los actores sociales que están involucrados. Otro aspecto importante en el que contribuye exactamente a este programa es que pues no hay ninguna línea recta desde la formulación o el diseño de la política hasta llegar a los resultados, incluso de la evaluación o su aplicación en sí. Emerge también que sería importante o es importante entender los procesos por los cuales las intervenciones, en este caso del programa productivo, pues entran en los mundos de vida de los individuos y afectados y pues al final forma parte de los recursos y las limitaciones que ellos como actores sociales o dentro de sus estrategias sociales que tienen ellos están desarrollando, ¿no? Y otro aspecto sumamente importante también, que la evaluación es un factor detonante en la producción sistemática de ideologías que obviamente están legitimando, perdón, el papel y las instancias que intervienen. Por ejemplo, Coneval durante mucho tiempo evaluaba la política social y toda esta evaluación obviamente al final el resultado era parte importante para decidir si continuaban las políticas o si se rediseñaban, ¿no? Entonces, en ese sentido aquí entraría también este trabajo que realicé. Y bueno, ¿y cómo veríamos en la práctica las interfaces sociales? Bueno, de acuerdo a Long, dice que la interfaz social es un punto crítico de intersección entre diferentes mundos de vida, campos sociales o niveles de organización social, en donde es más probable localizar discontinuidades sociales que se basan obviamente en discrepancias, en valores, intereses, en conocimiento y poder, ¿no? Entonces imaginémonos este esquema que no pareciera que es así como que muy lineal, no sé, pero es más procesual en el sentido. Pero bueno, al menos en ese punto de intersección es donde encontramos a lo que le llamaríamos las interfaces sociales, ¿no? Entonces, yo le puse aquí programa agricultor, puede ser obviamente las interfaces que están ocurriendo entre los diversos actores que están interviniendo, ¿no? Entonces, y estas interfaces se caracterizan obviamente por discontinuidades en los intereses, los valores y el poder, y su dinámica implica negociación, acomodación y lucha por las definiciones y los límites. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, los actores tienen diferentes intereses, valores, y en el momento de interacción las relaciones de poder llegan a ser desiguales. Esto ocasiona obviamente que se den procesos de negociación y en algunos casos de acomodación social. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos estos momentos de interacción
ocasionan estrategias que están redireccionando todas las acciones que están haciendo los actores locales, ¿no? Y esto nos lleva, bueno, a luchas por definiciones y por los límites. La interfaz social, bueno, nos ayuda a proporcionar información importante sobre, pues prácticamente los procesos por medio de los cuales la política se transforma y que sería un elemento esencial de todo esto que estoy haciendo, que hice, perdón. Y también cómo se generan formas de poder y también, por supuesto, cómo se crea espacio de maniobra tanto para los interventores o quienes aplican las políticas y los programas y por otro lado por los beneficiarios y a su vez también cómo se enrola a las personas dentro de los proyectos y otros, y obviamente se da también a través del uso de metáforas e imágenes del desarrollo. Y esto sugiere, esta visión de la interfaz sugiere, pues ver la intención como una realidad múltiple, que no hay ninguna línea recta de la formulación de la política y los resultados. Es importante entender los procesos por los cuales las intervenciones entran en los mundos de vida de los individuos y obviamente que la evaluación, como comentaba hace un momento, es un factor importante en todo este proceso. Toda esta cuestión teórica y metodológica nos llevó a trabajar prácticamente con tres grandes objetivos. El primero, que fue analizar la distribución de beneficiarios e importes de apoyo en el país en relación con los estratos de producción, autoconsumo, transición y comercial. El otro objetivo fue analizar la distribución de los beneficiarios, montos de apoyo y superficie apoyada por el programa en toda la diversidad regional que ocurre en el estado de Veracruz y su heterogeneidad productiva. Y por último, pues de esta perspectiva teórica del enfoque centrado del actor, pues comprender los procesos de reinterpretación y transformación del programa por agroproductivo, ¿no? Y esto se hizo en una comunidad de la zona central de Veracruz y bueno, prácticamente fue ver las relaciones entre el Estado, los implementadores y beneficiarios. ¿Cuál fue el escenario de programa productivo a nivel nacional? Bueno, programa productivo, si se dan cuenta, hay una distribución de los apoyos y superficie apoyada en todo el país y y hay con unas cuestiones interesantes que quiero que vean ahí. Por ejemplo, los más azules son los que tienen más beneficiarios, los azules más claritos son los que tienen menor número de beneficiarios en el caso de la imagen izquierda, y en la imagen derecha tiene que ver con dinero. Entonces los más azules son los que recibieron más dinero y los menos azules son los que recibieron menos dinero. Pero aparte, si ven el achurado de las variables de autoconsumo, transición y comercial, bueno, por ejemplo, en cuanto a los beneficiarios, nos damos cuenta que la mayor parte de beneficiarios eran del estrato autoconsumo, seguido de transición y comercial, y que prácticamente la presencia de agricultores del estrato tanto transición y comercial están presentes en el norte del país, y si se dan cuenta en la parte sureste, la mayor parte de los agricultores eran del estrato autoconsumo, ¿no? Entonces eso nos da una idea de cómo son distribuidos todos estos estratos. Entonces cuando lo vemos en cuestiones del dinero, hay un escenario similar porque, bueno, la mayor parte de los agricultores que recibieron dinero del estrato, obviamente, transición y comercial, pues están ubicados también en el norte del país, y aunque aquí abajo se nota también que es bastante dinero, la diferencia de agricultores de un estrato u otro es bastante, ¿no? Entonces, obviamente, abajo hay mucho dinero, pero son muchos agricultores, y en la parte norte, pues son pocos agricultores y mucho dinero, por así decirlo, ¿no? Entonces, hubo elementos de suma importancia que les quiero comentar de manera rápida. Hubo estados de los agricultores se apoyaron como persona física, los apoyaron con más de 80 hectáreas. Entonces, esto se supone que para el programa no tendría que ser así, como lo vieron ustedes en la, ¿cómo se llama? En una diapositiva que les puse sobre los lineamientos del programa. Solamente les podían apoyar con máximo 20 hectáreas a una persona física. Entonces, al revisar obviamente las bases de datos, obviamente había organizaciones que se juntaban 5 o 6 productores y recibían apoyo para 80, 100 hectáreas, pero bueno, en las bases de datos encontré datos donde había personas físicas que tenían apoyos de más de 80 hectáreas, ¿no? Entonces, esto fue algo interesante porque esta diferencia que les muestro es de que había agricultores que recibieron hasta
iniciando 2014 hasta 1 millón de pesos de apoyo, y hubo agricultores que recibían 30 pesos, por ejemplo, ¿no? Que metían al programa 1 hectárea de pasto, entonces les daban 30 pesos. Es cierto, desafortunadamente. Y bueno, esos estados, bueno, que les comentaba, pues, los pueden ver ustedes ahí. También, por supuesto, hubo apoyo a personas morales, principalmente sociedades de producción rural, sociedades anónimas, perdón, cooperativas, pero esta extremidad de los apoyos es la que les comentaba, ¿no? Entonces, le digo hasta 1 millón de pesos versus una cantidad, pues, prácticamente nula de 30 pesos, ¿no? Y bueno, la distribución, aunque de los estratos de producción que fue similar para ambos años, el número de beneficiarios, perdón, fue 30% menor en 2018 en relación con 2014. Igual ocurrió también para la parte del dinero, ¿no? Entonces fue 41% menor en 2018 que en 2014. Eh, Esto fue interesante porque para 2018, bueno, a mí me tocó ver las bases de datos muy puntuales. Entonces, los agricultores para 2018, de los que eran los que se les apoyaba con 1 millón de pesos, ya no existieron en 2014, en 2018, perdón. Pues eso obviamente impactaba directamente en el presupuesto asignado, ¿no? Entonces, aparte, bueno, ya estamos terminando en 2018 el sexenio y con todas las implicaciones económicas que ya conocemos, entonces pues supongo que ya no había tanto dinero como para en 2014. Y la distribución del importe total, aquí era lo que les comentaba, pues se dirigió prácticamente a los estratos transición y comercial, ¿no? Y esto se reflejó en el 52% del total, o sea, la mitad del presupuesto se fue prácticamente para estos dos estratos. Y bueno, para el 2018, con menos dinero, estuvo dirigido el 62% del presupuesto, pero solamente, o sea, estuvo dirigido para estrato de autoconsumo, perdón, para 2018, pero pues una mayor cantidad de población beneficiaria, ¿no? Y aunque bueno, todavía un aporte interesante que creció más fue el de transición y ya en menor proporción el de empresarial. Esto nos dio obviamente cantidades cruzadas, tanto en concentración de receptores o beneficiarios y por los montos de apoyo, ¿no? Pero también esto se contrastó con las cualidades, ¿no? Entonces, como bien les comentaba al inicio, toda esta, como por un lado la agricultura comercial y por el otro autoconsumo, bueno, se ve con efectos positivos para estos estratos, ¿no? En el caso de transición y comercial, pues sí lograron incrementar el rendimiento de sus cultivos y la productividad, tal y como lo mencionan los resultados oficiales, ¿no? Pero entonces no podíamos considerar de igual forma los del estrato con autoconsumo, para empezar porque no hubo elementos dentro de todos estos resultados oficiales que nos dieran el argumento como para decir que sí había funcionado. ¿Y qué pasó en Veracruz? En Veracruz te ocurre un escenario obviamente similar por la cuestión del dinero y de los beneficiarios, pero bueno, también disminuye tanto el monto de apoyo, el número de beneficiarios y por lo tanto obviamente la superficie apoyada. Entonces, aquí les pongo de 126,000 beneficiarios en 2014, nos quedamos con 89,000 para 2018 y obviamente con una fuerte carga hacia el estrato autoconsumo. Les comento que Veracruz se caracteriza, perdón, obviamente por una cantidad enorme de unidades de producción pequeñas, entonces esto es, digamos que congruente con los datos que aquí le presento, ¿no? Y también obviamente el porcentaje disminuye, pero los estratos de transición y comercial pues se mantienen similares para ambos años, ¿no? Aquí hice algo un poquito más complejo, pero lo que podemos ver, a diferencia de los otros mapas, en el caso de donde dice grupos de municipios, si aquí, los más rojos son los que tuvieron un nivel muy bajo tanto de beneficiarios, montos de apoyo y superficie apoyada.
a diferencia de los color más clarito, que era un nivel muy alto de beneficiarios de apoyo y superficie sembrada, ¿no? Entonces, todo esto nos da una idea de cómo es cómo se repartieron prácticamente los recursos en el estado de Veracruz. Pero yo quiero centrarme en lo que me interesó a mí en su momento, porque en esta región capital, aquí le estoy seleccionando con el cursor, en esta región se encuentra la comunidad de donde yo trabajé, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, nos damos cuenta que para empezar esta región es la que más municipios tiene, y además son los municipios, perdón, que menos han recibido dinero y que las condiciones pues, no son las adecuadas, ¿no? Entonces, de ahí emerge mucho esta necesidad de un estudio en esta región que yo consideré. Obviamente también el estado tiene diferentes características, como bueno, el registro de 115 cultivos diferentes, por ejemplo. Entonces se siembra desde caña y maíz, y naranja y limón, perdón, que son los más importantes, hasta cultivos de traspatio que también se siembran, por ejemplo, en la parte norte del país, ¿no? Entonces, bueno, estos resultados muestran diferencias entre las regiones del estado en relación con estas tres variables que le comento, pero también son heterogéneas en cuanto a su parte productiva, ¿no? Entonces, y todos los elementos sociales y culturales que cada región que ya conocemos, quienes somos del estado de Veracruz, tiene particulares diferentes y más en específico con la que yo trabajé, ¿no? Entonces, todo esto nos dio que, bueno, sobre las evaluaciones oficiales, porque se revisaron las evaluaciones oficiales de 2014, 15, 16, 17 y 18, y pues prácticamente en síntesis mostraron que se logró la meta de los objetivos planteados a través del incremento en los rendimientos y la productividad. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la Secretaría aplicó una encuesta de productividad a los agricultores y se tomó como base el incremento de los rendimientos para evaluación. O sea, quería decir, le preguntaban al agricultor que si el dinero le había servido para incrementar la producción, si decían que sí, pues bueno, su respuesta era sí, y si no, pues que no. Pero nunca encontramos en los informes que conocer cómo se vincularon, por ejemplo, y se acreditaron todos estos apoyos, y ni tampoco obviamente las características socioeconómicas y culturales de los agricultores, ¿no? Entonces, una evaluación que no nos dijo mucho. Entonces, también nos decía la evaluación que se coadyuvó al cumplimiento del objetivo del programa y que el porcentaje de beneficiarios satisfechos pues era alrededor del 80% con productores. Y obviamente había un pequeño porcentaje de agricultores que no estaban satisfechos de acuerdo a estas bases de datos. Entonces, todos estos elementos como que nos daban elementos para analizar lo que íbamos a hacer. Bueno, ¿y cómo se da programa productivo en la comunidad de Coapichapan, no? Pero en los procesos de implementación de la política, y ocupo como ejemplo lo que yo encontré en esta comunidad, es probable encontrarse con discursos como el que pongo aquí, ¿no? Pues fíjate qué sentido desde que tengo uso de razón sobre el campo, que ha habido mucha manipulación de los programas, y por ejemplo se oye que es un monto grande que sale del gobierno y se viene haciendo pequeño cuando llega el productor, ¿no? Entonces, bueno, a manera de chiste podríamos decir que pues, los productores saben cosas, ¿no? Entonces, lo que dicen no lo dicen por decirlo. Entonces, hay elementos también que pudiéramos contrastarlos directamente con lo que está pasando en un plano macro. Y es aquí lo importante de todo este trabajo de decir cómo podemos dar respuestas globales desde lo local, ¿no? Y bueno, esta comunidad se encuentra en el municipio de Fortín, en la región de las altas montañas, y bueno, prácticamente, yo le pongo así, y así lo conocen los agricultores, hacen agricultura en un cerro, conocido como Cerro San Juan o Cerro de las Antenas, ¿no? Una localidad pequeña que forma parte de un ejido compuesto por dos comunidades, y hay alrededor de 172 viviendas, al menos hasta el 2013, y obviamente por las características de esa región, presenta un alto grado de marginación. Con quienes trabajé se realizó, se dedica al cultivo del café, follajes y flores tropicales y plantas de vivero. Aproximadamente el rango de edad fue entre 41 y 75 años. Hubo una serie ¿cómo se llama?, de elementos que yo consideré finalmente para
trabajar con los agricultores. Y lo que hice, aunque inicialmente trabajé como con 12 productores, me interesaron 3 casos específicos y precisamente de esta mirada centrada en el actor, yo necesitaba mostrar la cara, como quien dice, de al menos 3 agricultores que estuvieran reflejando lo que estaba pasando en la realidad. Entonces, al final me enfoqué en 2 agricultores que les voy a presentar aquí la información correspondiente, ¿no? Pero bueno, un poco más de contexto de la comunidad, pero todavía existe lo de las faenas para limpiar los caminos. Faenas, bueno, son trabajo físico que realizan muchas comunidades, las personas, para mantener o dar mantenimiento a la comunidad. Y también son, bueno, personas muy activas en cuanto a las juntas ejidales y han participado en las juntas locales de sanidad vegetal, principalmente por el problema de la roya del cafeto. Hay cuestiones religiosas, son católicos, creyentes, y pues nos tocó ya ver varias veces cómo vinculan ciertas festividades con las labores del campo. Por ejemplo, en el caso de una festividad religiosa que la conocen ellos como de San Isidro Labrador, perdón, que es el 15 de mayo, y ellos le guardan un significado importante con la agricultura de la comunidad. Entonces me tocó ver en su momento cómo ellos, al momento que les toca hacer esta festividad, pues piden al San Isidro Labrador para que les dé abundantes cosechas, ¿no? Entonces, hay elementos aquí de sincretismo religioso que, bueno, les comento así de manera general. Hubo preámbulos históricos que prácticamente tuvieron que ver con cambios productivos de los agricultores de Coapichapan, y esto está muy enfocado, estos preámbulos históricos, con cómo se fueron insertando los programas en la comunidad, ¿no? Entonces, de ellos iniciaron, por ejemplo, en el café desde el 75 con 59 productores y formando una primera sociedad que se llamó la Primera Generación. De ahí fue reduciendo hasta de 1979 con 36 socios, en 1980 con 17 socios. En el 82 fue donde se da lo de la roya del cafeto. Después en el 86 otra vez vuelven a 36 socios. Y en el 90 fue donde se extingue el IMECAFé y ellos fundan una sociedad de solidaridad social denominada Cerecero con 36 socios, ¿no? Algo aquí interesante porque, bueno, se da fin ¿cómo se llama? El 90, lo del INMECAFé, pero bueno, fue obviamente el café importante durante el auge del INMECAFé, obviamente impulsó la organización de agricultores, también para promover el acopio, procesamiento y comercialización de grano, pero cuando esto llega a su fin, ocurre el primer programa nacional de apoyo a productores del café ya en el 99, y obviamente ya una fuerte cantidad de agricultores, alrededor de 90, pues empiezan a recibir 700 pesos aproximadamente del programa emergente denominado Programa Nacional de Apoyo a Productores de Café. Entonces, para el 2004, el programa, perdón, ya en el sexenio en el 2004 fue, bueno, no recuerdo ahorita, pero fueron alrededor de 41 productores y es donde nace uno de los programas que hasta el momento o hasta 2018 están vigentes, que fue el Procafé. Entonces, bueno, hubo elementos, se los comento así de manera rápida, pero estuvo elementos importantes que fueron ocurriendo en todo este proceso. También esto los llevó obviamente por ahí del 93, junto con el auge del Procampo. Los agricultores en su momento sembraban maíz también. Entonces, ¿por qué pongo aquí el maíz como pretexto productivo? Porque bueno, el programa pues Procampo les apoyaba inicialmente para la siembra de maíz, que fue su naturaleza de aplicación, o al menos de granos básicos. Donde no había maíz, obviamente había trigo, sorgo y otros granos básicos, ¿no? Fue el programa, obviamente, durante mucho tiempo que operó, apoyó directamente realizando apoyos monetarios para siempre cultivos básicos, pero cuando concluye la operación del programa, pues cambia al probador productivo. Aquí pongo todo esto del maíz como pretexto productivo porque cuando se aplica el programa, Procampo, ya sí sembraban maíz, pero ya no como lo hacían anteriormente, ¿no? Entonces, ya sembraban café. Entonces, lo que hicieron es que el programa que era para maíz, se lo daban como si se aplicara para café. Entonces, y bueno, poco a poco se fue quitando la siembra del maíz. Y pues aquí me dice don Rodolfo, un productor, dicen que le dio tristeza cuando dejó de sembrar maíz hasta allá arriba en el cerro, porque pues prácticamente pues ya el maíz quedó desplazado, ¿no? Aunque es parte importante de la alimentación
de los mexicanos, pero bueno, no en todos los contextos se sigue sembrando actualmente, ¿no? Y aquí les comentaba cómo registraron el cultivo de café, y para 2018, cuando finaliza el programa, bueno, solamente quedaron 3 agricultoras y 15 agricultores ejidatarios que recibían programa productivo. Y recibían aproximadamente 1.500 pesos por hectárea, o sea, tenían una hectárea registrada, ¿no? Pero también el programa llega a su fin, ¿no? Y que fue todo la parte que yo analicé, pero también llegó a su fin, y pues se creó ahora un nuevo programa en el actual gobierno que se llamó, o se llama Producción para el Bienestar. También en el contexto de las flores y follajes, que era otra de sus actividades, también estaban inversas de programas de apoyo para el café, ¿no? Entonces, aquí fue diferente porque se implementaba este programa Pro Café. Ellos, como tienen parcelas diversificadas, las flores y follajes se sembraban dentro del cafetal. Entonces, prácticamente el apoyo que llegaba del café también se ocupaba para las flores y follajes, ¿no? Pero bueno, hay toda una cuestión interesante aquí, porque pues, dice el agricultor, si el campo no más da para sobrevivir, pues hay que buscar al menos para sacar la papa, ¿no? Entonces, todas estas acciones o estrategias que implementan de suplir un apoyo para una cosa con otra o de cambiar de cultivo, pues son más que las estrategias que ellos buscan para generar sustento, ¿no? Y también incursionaron en el cultivo de la gardenia por ahí del año 2000, pero bueno, la actividad de flores y follajes pues se transformó en su actividad principal. El escenario actual, bueno, tienen parcelas diversificadas con café, follajes y flores tropicales, y cultivan alrededor del 30% de su tierra, que equivale a una hectárea, ¿no? Y pues los apoyos monetarios, los programas en general que impulsan el café, pues también se canalizan hacia la producción de flores y follajes. Hay unas cuestiones interesantes de cómo hay realidades que están develando cambios en la estrategia de los productores, y por ejemplo, una de ellas fue la transición del cambio del gobierno, ¿no? Entonces, y aquí la imagen de Juan y José que les quiero platicar, pues es un ejemplo de lo que implica ser un agricultor en Coapichapan, ¿no? Entonces ellos, el escenario en cuanto al acceso a los programas, pues cambió en esta transición del gobierno, ¿no? Entonces, ambos eran beneficiarios de los programas de tanto pensión para adultos mayores, Procafé y el Seguro Popular. Y cuando cambia empieza esta transición, obviamente se empiezan a dispersar los agricultores, también se empiezan a dispersar obviamente los apoyos, y en algunos casos ya no se ven beneficiados por la actual política, ¿no? Entonces, Juan tiene 66 años y José 75, ambos apenas estudiaron tercero y segundo de primaria, pero los dos son originarios de la comunidad, y los dos han vivido todos estos procesos históricos que les comento, ¿no? Desde cuando inició el café. Entonces, bueno, como sabrán, pues ya son agricultores ya grandes, pero fue muy enriquecedor todo este proceso porque vivieron todos estos cambios que han ido pasando hasta llegar al momento, ¿no? Ambos obviamente recibieron el apoyo del programa, y aquí algo interesante, que por qué se dedican por qué se siguen, ¿cómo se llama? Dedicando al café si aún el precio de venta, perdón, es bajo. Bueno, han logrado complementar con el cultivo de follajes y flores su ingreso, y pues prácticamente les ha ayudado a sostenerse y sobrevivir, ¿no? Aunque obviamente no generan mayores ganancias. Ahora, este apoyo de Proagro, obviamente ellos consideran que es mínimo, y obviamente cuando hubo un espacio ya de confianza y les platicaba, porque fui cruel en ese sentido, de decirles lo que decía el programa, decía, oye, pero el programa dice que ustedes ya están mejor, ¿no? Y un día a tono de burla dice, pues, ¿qué no nos ves cómo estamos de jodidos, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí lo importante es que obviamente ellos saben que el apoyo no era mucho y que obviamente no les ayudaba a incrementar los rendimientos, al contrario, ¿no? Entonces, y otro aspecto importante, que con frecuencia el apoyo pues llegaba desfasado de las fechas de siembra, no recibían asesoría tal como lo marcaba, se supone, el programa, o tampoco seguimiento a las actividades productivas, ¿no? Entonces, una serie de procesos ahí que ocurrían. Pero bueno, aunque el apoyo no representaba una suma importante, pues sí contribuyó en que al menos pudieran comprar
2 bultos de fertilizante y prácticamente subsanar necesidades de alimentación, ¿no? Entonces, este punto es importante porque cuando hablamos subsanar necesidades de alimentación, obviamente nos damos cuenta que hay una transformación del programa porque no es su objetivo la parte de alimentación, sino la parte productiva, ¿no? Entonces, son los elementos no planificados del programa que están ocurriendo ya en el contexto, ¿no? Y pues obviamente no cubrió obviamente los costos para producir en una hectárea y pues no logró obviamente incrementar los rendimientos y aún así pues los márgenes de ganancia seguían siendo bajos o casi nulos, ¿no? Entonces las formas en las que obtienen dinero no necesariamente para producción, perdón, no necesariamente eran de programa principalmente. Obviamente también tuvieron limitaciones para tener acceso al programa, porque pues hay toda una parte normativa, ¿no? Donde le piden desde los documentos personales oficiales, los básicos, pues hasta el registro de huellas dactilares y el biométrico, ¿no? Entonces, bueno, pero ellos pues son conscientes de que necesitan el recurso y pues tratan de cumplir con lo solicitado para que no les retiren el apoyo, ¿no? Entonces, y aquí menciona un productor, dice que el programa productivo es una ayuda bien mínima, pero digamos que para fomentar la productividad, pues no. Dice, además tiene un mal manejo, porque ya ves que luego le ponen primavera-verano, dice, y lo dan ya cuando pasó todo, ¿no? Entonces dice que si dieran al menos el apoyo cuando se requiere para hacer la actividad, pues sería algo bueno. Entonces Juan, él procesa el café y lo hace pergamino y él obtiene un poco más de ingreso. Entonces dice él que es suficiente para mantenerse junto con su esposa, ¿no? Pero también dice que, bueno, no lo ayudan sus hijos, tiene 3, solo uno se dedica a las labores del campo, y pues él hace el énfasis de que prácticamente jóvenes pues, campesinos ya no ven, ¿no? Y, y no solamente sus hijos, sino también otros jóvenes pues no optan ya por trabajar en el campo, ¿no? Pues Juan también enfatizó en su momento cuando platicaba con él algo interesante, dice que con todo esto el biométrico y los documentos que le piden, dice que pues los trámites son toda una grosería, dice que si le dieran alrededor de 10,000 pesos, pues todavía, dice, pero estar ahí, pues si me dieran grandes cantidades, pues valdría la pena, ¿no? Esto me lo contó en el contexto de que para ellos es, digamos, molesto y un poco burocrático de que les pidan tantos documentos y solamente les dan 1,500 pesos, ¿no? Entonces, ellos así lo perciben, por supuesto. Pero también dice, hay otro escenario, dice, en ocasiones los agricultores también tienen la culpa, dice, ya que no ponen empeño en sus actividades, entonces si no, pues habría más respuesta para regresar al gobierno en producción, según ellos, su perspectiva. Cambia su perspectiva, obviamente, porque de repente les va bien y de repente no, entonces, dependiendo, dijeron por ahí, dependiendo del problema, pues ya ahí dicen lo que sienten, ¿no? Aquí la historia de este señor que está en la foto dice, él siempre me comentaba que trata de no tener conflictos con el personal del programa, e incluso a veces le ocasionan, ni lo invitan a comer o se toman juntos una cerveza, porque pues dice él que cuando va a hacer el trámite pues requiere que le apoyen y le faciliten los procesos, ¿no? Entonces, a manera de risa, riéndose, dice, pues nos esforzamos por darle esa confianza para que nos llegue ese pequeño apoyo, dice, no tratarlos mal para que nos atiendan, pero pues también ya fue forzado, ¿no? Entonces, estos son elementos de partes de la negociación que ocurren en el momento de la aplicación, ¿no? Entonces, José, por su parte, a diferencia de Juan, no procesa el café, él lo comercializa en cereza, aunque obviamente el precio es más bajo. Él apuesta más al cultivo de follajes porque aunque obtiene poco, pero el flujo de efectivo es mayor. A veces vende a la semana cierta cantidad, entonces obtiene aunque poco dinero, pero pues tiene dinero, dijera él, para sobrevivir, ¿no? Entonces, pero él le ha apostado mucho al crédito. Entonces hay una financiera muy famosa ahí en la región que se llama Casa Yanga. Entonces él aprovecha ahí para pedir crédito, invertir en sus actividades productivas y pues ir jineteando el dinero para tratar de subsistir, ¿no? Él, a diferencia de Juan, pues él sí tiene 2 hijos que le apoyan directamente en las labores del campo y pues su esposa se dedica a las labores del hogar, pero dice él, enfatiza, dice, ella nos da de comer, o sea, quiere decir que está participando, mencionó, entonces es parte importante de todo este proceso, ¿no? Entonces, y me tocó ver algo interesante porque junto con sus esposas y sus hijos,
venden antojitos los fines de semana, todos se juntan ahí para vender, y entonces estas ventas les ayudan para complementar su ingreso, ¿no? Y pues obviamente esto impacta directamente tanto en la adquisición de alimentos, con la parte de alimentación, pero también para la inversión en las actividades del campo, ¿no? Entonces, la cantidad que aporta más para las actividades del campo, sin duda, es toda esta parte de la venta de antojitos, ¿no? Más que el apoyo del programa. Él me comentó así en confianza, dice que hay compañeros que se les dificulta ir a sacar la tarjeta o armar su expediente para entregarlo. Entonces, hay unos que dicen que pues, ya no quieren saber nada y prácticamente se hostigan por tanta burocracia y no hacen el trámite, ¿no? Y para que algo importante del elemento de evaluación, la Secretaría intentó obviamente en muchos momentos comprobar que los apoyos llegaran a donde tendrían que llegar y que se aplicaran, pero pues dijeran ellos que pues ya se la saben, ¿no? Entonces, cada año es lo mismo, llegan, dice que para la foto, se toman la foto y todos son felices. Entonces, por un lado, el personal del programa cumple con lo que le confirieron, que es ir a verificar que se haya aplicado el apoyo, y pues ellos siguen manteniendo el apoyo del programa, aunque mínimo, pero pues les sirve. En un recorrido con José comentó, dice que sería bueno para que incrementara obviamente el apoyo. Es un elemento importante, ¿no? ¿Qué pasaría si incrementara el apoyo? Dice él, de su perspectiva, que pues, podría comprar más fertilizante, ampliar su cultivo más hectárea y por lo tanto obtener más producción, ¿no? Porque pues en realidad ganancias pues no tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el café es un precio muy bajo y lo poco que cosechan en ocasiones es para consumo de uno, un poco para la venta y lo que sea necesario para la casa, ¿no? Entonces, pero bueno, de las estrategias más importantes que emplean, pues son los apoyos gubernamentales, desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues tiene implicaciones puntuales que ocurren obviamente en el momento de la aplicación de esto y pues todo esto también tiene que ver con cuestiones históricas, ¿no? Todo este proceso de que no han funcionado las cosas no solamente fue en este contexto, sino que en otros también anteriormente, donde ya hay todo un historial que nos muestra que pues las cosas no han salido como deben de ser, ¿no? Entonces, y bueno, aquí en este momento pues aparece obviamente el jefe del CADER, que era el encargado de que se aplicara prácticamente el programa, ¿no? Él lo que hace es validar la procedencia del pago y la ejecución, y él verifica que el productor cumpla con los requisitos normativos. Ese fue un elemento importante todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, él tiene también su postura y en una plática con él me mencionó que pues ellos no establecen las reglas de operación, por supuesto, y pues ellos deben de acatarlas, ¿no? Ahora, pero ellos son los que reciben también todas las quejas y molestias pues, por parte de los usuarios. Dice, y los tachan directamente como responsables directos de cualquier falla en el proceso. Pero al final hay un cierto grado de confrontación, perdón, entre ellos, tanto por los objetivos de ellos y objetivos, perdón, e intereses de cada quien. Pero bueno, al final han sabido lidiar con todo eso porque el momento de aplicación o donde se están ocurriendo estos marcos normativos del programa, pues al final el implementador o el jefe de CADER da cumplimiento normativo y reglas de operación, ya que los agricultores ceden y pues apoyan a él con la foto y demás, pero pues ellos siguen teniendo esa dificultad para integrar el expediente y descontento por los requisitos, ¿no? Y esto que les mencionaba sobre la evaluación, hay otro elemento importante, porque los agricultores deben vincular el apoyo a algunos conceptos que les mencionaba al inicio, estipula el programa, que tienen que ver con fertilizantes, semillas, maquinaria y demás cosas, ¿no? Entonces, ¿y qué hacen? Bueno, ellos negocian obviamente con los agricultores, y aquí voy a retomar otra vez porque entra de apechito esta parte de que cuando la Secretaría llegó y les aplicó una encuesta y les preguntó si estaban satisfechos, pues ellos dijeron que sí. Cuando les preguntaron que si utilizaron el recurso para los conceptos de semillas y demás, pues también dijeron que sí.
y por supuesto cuando les preguntaron si el programa había producido efectos en la producción, pues también dijeron que sí, ¿no? Entonces, bueno, esto sí dan mucho, muestran mucho de lo que pasa en el momento de aplicación, y es que pues están negociando todos estos aspectos que al final están transformando también la aplicación del programa, y que todo esto también se traduce en estrategias para que los agricultores pues puedan lograr sus objetivos. Los agricultores justifican el apoyo monetario recibido y los implementadores pues se ajustan a las metas normativas del programa, entonces gana uno y ganan otros, ¿no? Entonces, pero bueno, también dice el jefe de CADER en una plática, me dice que en síntesis me dijo que ya estaba harto, dice que los agricultores no invierten en las actividades productivas que estipula el programa, incluso dice que no trabajan y que pues deberían quitarles el apoyo, ¿no? Entonces, pero bueno, tanto lo que dice los agricultores y el jefe de CADER, pues también difiere del discurso oficial, porque, por ejemplo, en los informes de resultados, pues menciona así específicamente, dice que con la acreditación de los incentivos pagados, pues se verificó la vinculación productiva, ¿no? Eso quiere decir que ni el programa tiene claro cómo obtener la información de que sí se vinculó el dinero que se entregó. Pues bueno, también con la cuestión, cuando comentaban ellos que la transferencia monetaria llegaba desfasada con las fechas de siembra, pues el programa también decía que no era cierto, ¿no? Entonces, incluso en sus informes decía que los periodos de ventanillas se relacionan directamente con la generalización de siembra de los principales cultivos, pero pues eso no está ocurriendo en la realidad. Ellos finalmente lo que hacen es forjar lazos de confianza para mantenerse en el programa y pues seguir recibiendo la transferencia monetaria, que es lo que les interesa. Como les comenté, el recurso llegó desfasado y pues la transferencia monetaria sirvió para el gasto familiar, para pagar el crédito, pero pues no finalmente para que lo estipule el programa. Y como ya vieron anteriormente en otras diapositivas, en realidad lo que está aportando más dinero pues son las actividades o las estrategias que ellos implementan para obtener dinero, ¿no? También el programa, por un lado, dice que los productores encuestados manifestaron estar satisfechos con el programa productivo. Entonces, pues bueno, ya en la realidad es otro cuento, ¿no? Entonces, no exactamente es así. Entonces, bueno, infiero que prácticamente son los mecanismos de evaluación que está utilizando el programa. Hay significados que hacen eco, por supuesto, en los programas productivos. Y cuando hablamos de este tipo de agricultores con los que yo trabajé, no estamos hablando de un agricultor que hace monocultivo. Entonces, tienen diferentes propósitos de producción y prácticamente, por un lado, tienen sus actividades están centradas, son actividades de autoabasto, perdón, y de comercio, pero a nivel regional. Pero bueno, el programa a estos agricultores los catalogó como quien dice en el estrato autoconsumo, ¿no? Y si uno lee todo lo que ellos plantean, dice que pues para el programa significa que los agricultores solamente producen para el consumo familiar. Eso es mentira, ¿no? Entonces tampoco solamente siembran maíz, ya nos dimos cuenta que tiene flores, follajes y demás. Entonces, y aquí, bueno, pongo una foto donde está recolectando hongos, que también cuando no hay mucho se lo comen, pero cuando hay demás lo venden también, por ejemplo, en el mercado de Fortín, de Córdoba y de Orizaba, ¿no? Y por ejemplo, aquí esta foto que está del lado derecho es del Facebook, luego me etiquetan en Facebook los agricultores, entonces ponen ellos, dice, para unos es maleza, para otros alimento. Entonces, una hierba conocida ahí en la región como cola de zorra, que la ocupan para la alimentación. Entonces, bueno, esto va más allá de esa categoría de autoconsumo, sino que, bueno, hay todos unos elementos que hacen significado en otro sentido. Obviamente, cuando lo relacionamos con la cuestión del programa, pues dista bastante de los objetivos del programa, ¿no? Entonces, no podemos hablar de darle liquidez, no podemos considerar un productor empresario cuando tiene características distantes de lo que en realidad son las metas del programa, ¿no? Entonces, pues, y para empezar, pues no considera sistemas de producción diversificados. O sea, programa productivo básicamente se basa en monocultivos, ¿no? Entonces, y además del programa del estrato autoconsumo, aunque yo no consideré los otros estratos, pero pues sí lo hay. Un estrato de transición que se supone está transitando hacia el mercado, así le llama el programa, y un estrato comercial ya más cimentado, donde está la parte de
inserción en el mercado y con vocación exportadora, ¿no? Todo esto muestra cómo luchan para subsistir, aun cuando en ocasiones no tienen ganancias y sus niveles de producción son bajos. Pero, y pues nos podemos preguntar si queremos, ¿no? ¿Por qué producen café si ya no es rentable? O, pues al igual que también con las flores y follajes. Podríamos preguntarnos eso, ¿no? Pero lo que pasa que, como les comenté en la imagen anterior, donde están recolectando hongos y demás, pues no solamente tienen que ver con valores monetarios. Hay otro tipo de valores que ellos le dan a las cosas. Por ejemplo, toda esa parte de alimentación les trae a ellos más valor que incluso el café, que ya no les deja dinero, ¿no? Y por ejemplo, cuando Juan produce un café, porque pues es la actividad que siempre ha realizado, entonces dice él que le apasiona, entonces dice él que pues, no tiraría el café ni ahorita ni nunca, ¿no? Entonces una cuestión cultural interesante y de valor cultural, perdón, que le está dando él, pero por su parte dice él que no le gustan las flores, por ejemplo, en comparación con José, que sí le gustan las flores, entonces él dice que no. Pero bueno, después de 5 años de operación del programa, pues también termina, ¿no? Y el actual gobierno, pues a conocer que el programa productivo deja de operar, ¿no? Con ello, pues entra el nuevo programa Producción para el Bienestar. O sea, si se dan cuenta, ya hay una imagen, creo que no puse la otra, pero pues, por ejemplo, en el programa productivo había una imagen con un tractor, pasando un tractor en cultivo de maíz, ¿no? Entonces ahora con el nuevo programa, si ven la imagen, pues bueno, hay unas señoras campesinas, donde se supone que esta foto nos asemeja a las metas del actual programa, se supone, ¿no? En toda esta transición, Juan, él optó por ser beneficiario del nuevo programa Sembrando Vida, ¿no? De Producción para el Bienestar. Y José pues se quedó sin Sembrando Vida y se quedó con el programa de apoyo a adultos mayores, ya no pudo acceder a otro programa. Juan tuvo una inconformidad por la parte del programa Sembrando Vida, porque él tenía café sembrado. Su predio lo tiene registrado como predio privado de conservación. Entonces el programa pues le pidió que quitara la plantación para establecer un sistema nuevo, ¿no? Entonces él no estuvo muy de acuerdo porque él tenía un sistema agroforestal instalado, ¿no? De café con bajo sombra. Entonces, y aquí está el escenario, ¿no? Que pasó con lo de su terreno. Dice, pero bueno, ni modo, dice, me están pagando y tengo que acatar lo que me piden, ¿no? Entonces, bueno, finalmente nos damos cuenta por qué accedió al programa. José tiene otra visión, dice él que sí quería acceder al programa, pero pues por la edad ya no pudo, se quedó con la pensión de adultos mayores, dice, yo quería entrar a este programa y se ve que está bueno, dice, mencionó. Y no solamente por la parte económica, sino había elementos que para su terreno como que aplicaban y él decía que estaba interesante. Bueno, finalmente, ya para concluir, obviamente es indudable que las políticas públicas necesitan análisis que consideren los elementos que yo aquí estudié. Y vuelvo a insistir con lo mismo, ¿no? Pues a pesar del incremento del gasto público hacia los programas, pues al menos en los últimos 20 años, pues la situación del campo mexicano pues no ha mejorado, ¿no? Y se puede evidenciar la incidencia de las políticas sobre las condiciones de la población objetivo con este estudio que yo hice. Las evaluaciones son generales y poco corresponden a la realidad. Entonces muestran resultados positivos y legitiman la continuidad de las políticas. Entonces, bajo esta visión que yo la hice, pudiéramos revertir un tanto este punto último, ¿no? Obviamente esto nos llevaría a repensar los procesos de aplicación de las políticas, la evaluación y obviamente una centralidad en los actores que intervienen. Además, considerar que pues, no solamente están los agricultores beneficiarios del programa, sino que hay toda una serie de actores que están interviniendo en el proceso y que pues, cada uno ejerce agencia política en la lucha por tanto por los intereses propios y por objetivos, y también los contrapuestos, por supuesto, ¿no? Aquí lo interesante es que el trabajo deja a la luz diversos aprendizajes institucionales que pueden contribuir en el rediseño de programas en operación o diseñar nuevos, ¿no? Entonces, a título personal, he iniciado a monitorear también este nuevo programa de producción para el bienestar y pues prácticamente no hay mucha diferencia. Entonces, incluso utilizó la misma base de datos que el anterior programa. Entonces hay que estar atentos a lo que también
puede llegar a pasar con la aplicación de este y a su final. Entonces, el discurso del desarrollo, del bienestar, perdón, y del desarrollo social humano, pues está todavía, creo que lejos al momento, hasta este momento de aplicación de toda la nueva estructura programática del actual gobierno. Entonces sigue siendo pertinente todo este tipo de trabajos para lograr aterrizar ideas innovadoras y aprovechar el potencial de los agricultores, ¿no? Entonces, obviamente evidenciamos la transformación y reinterpretación de la política, y esto lo hicimos, bueno, a través de las estrategias de los agricultores, la vida cotidiana, la historia de los procesos sociopolíticos en los que están inmersos, los conflictos y negociaciones, sobre la aplicación del programa y también sobre los mecanismos de evaluación. ¿Qué podemos hacer? Es difícil, es complicado, incluso no es hasta imposible poder hacer, pero bueno, necesitamos políticas dirigidas a las necesidades, las características propias de los agricultores en su contexto. A veces no se puede porque las políticas son generales, pero bueno, también podemos empezar desde formas locales de hacer política, las cuales son necesarias, involucrar a los actores locales en la generación de sus propios proyectos de desarrollo, que han habido intentos, pero tampoco han funcionado. Por ejemplo, el ejemplo de los famosos PRODETER, programas de desarrollo territorial, que ya en este año ya no existe el presupuesto para ese rubro, ¿no? Articulación con otros actores para la mejora de sus capacidades y luego de los objetivos de producción, y pues obviamente siguen siendo pertinentes los estudios, análisis y evaluaciones para comprender los impactos del programa en la satisfacción de los beneficiarios. Bueno, les dejo esta última foto de las que más me gustan, porque al final de todo un largo recorrido en las parcelas de productores y de platicar, y uno de esos tantos días en los que ellos se abrían para comentarme cosas, nos recibieron con una gran comida, y que bueno, fue el precio más alto que pudimos haber recibido por todas las atenciones que nos dieron ellos. Gracias. Ok, Mario, gracias. Gracias. Entonces, procedemos a la otra fase. Por favor, Mario, le daríamos la palabra entonces a la doctora Magdalena. Sí, doctor. Bueno. Sí, yo estoy aquí, nomás que todavía se ve la pantalla de Mario, si no importa. Ustedes no importa, la puedes quitar, Mario, ir quitando mientras la doctora nos hace su interrogatorio. Bueno, antes que el interrogatorio, quiero felicitar realmente a Mario. A mí me ha tocado ver análisis de intervenciones agrícolas, de programas, de situaciones en el campo, basados en una perspectiva centrada en el actor. Doctora, perdón, no le escuché el inicio, se me congeló la pantalla. Ah, ok. En primer lugar, Mario, ¿ahora sí me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, doctora, ahora sí le escucho. Ah, bueno. En primer lugar, te quiero felicitar, Mario, porque a mí me había tocado ver análisis con la perspectiva centrada en el doctor y hacerlas yo mismo de distintos programas sociales en distintos lugares, especialmente en Europa, en Inglaterra, en Holanda. Pero en México hay pocos y el tuyo es excelente. La verdad, yo quedé muy bien impresionada con tu presentación y con tu trabajo, porque realmente nos presentas qué es lo que está pasando, no solo en el diseño de las políticas, sino en su implementación. Lo que dijiste una y otra vez no es una línea recta y lo mostraste. Ese es otro reto, porque muchas veces uno lo puede decir, pero no lo muestra, y lo mostraste. ¿Cómo es que los técnicos también se sienten frustrados, malinterpretan la política que como está diseñada en el papel, lo aplican de otra manera y obligan al agricultor a desistir porque
su interpretación, bueno, desde mi punto de vista era errada, a lo mejor estoy equivocada, pero por lo que tú nos dices, era una interpretación errónea de la política. O la política no estaba diseñada con suficiente precisión y claridad. Me gustó mucho que nos explicas cómo hay que tomar en cuenta las perspectivas de los actores. Uno lo puede decir en general, no es que no se tome en cuenta, pero cuando vemos caras, parece que es trivial mostrar caras de Juan, de José, que necesitan recurrir a otros. Y ya dices, ay, bueno, ya todos lo sabemos. No, es que así sabemos cómo se inserta una política social en la vida cotidiana de los agricultores. Y eso nos lo logras mostrar bastante bien. Yo realmente quedé muy bien impresionada, tanto de tu trabajo como de tu presentación. Y bueno, quiero hacer 2 preguntas para precisar algunos de los puntos que tú haces. Tú hablas de un marco jurídico en el cual también se insertan estos programas o con lo que están configurados estos programas. Y luego nos dices, aunque no lo dices junto, y yo quisiera que lo dijeras junto, que hay un marco jurídico y hay un marco ideológico y hay un marco moral y hay una serie de marcos que se están entretejiendo para en la aplicación de estos programas. Entonces, generalmente pensamos en el marco jurídico como un marco formal, pero lo que tú nos estás mostrando es que hay marcos jurídicos formales, pero como los factores que están interviniendo tienen agencia, tanto los implementadores como los técnicos, como los políticos, como los campesinos, todos los actores que intervienen tienen agencia. Entonces, de alguna manera, esta formalidad con la que nosotros tendemos a concebir los programas se diluye de alguna manera y se mezcla con una gama de procesos que tú mencionas. Eso me parece muy interesante y me gustaría a lo mejor que nos enlistaras nomás así rápidamente algunos de los marcos con los que se entretejen en los que se entretejen la aplicación de estas políticas. No los dijiste, pero a lo mejor nada más aislarlos y decirlos, señalarlos como para que quede claro en las conclusiones. Yo ya te había comentado que a mí no me parece muy precisa esa categorización de los estratos de transición de autoconsumo y comercial, porque los de autoconsumo son comerciales, necesitan ir a vender unos quelites y van y los venden, o unos hongos, o unos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y transición hacia qué. Esa categorización nos da una idea como que si el desarrollo es lineal y va hacia arriba y arriba está lo comercial y abajo está el autoconsumo. Cuando que es el cuadro está mucho más complicado. Pero bueno, ese nada más es un comentario. También me hablaste de una polarización que se da con este programa y a mí me recordó, bueno, dije, a ver, espérame tantito, polarización.